Vámonos con Jorge aquí en la Ciudad de México. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, señor Juan Ramón? ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Bienvenido, gracias. Jorge, vamos a hablarnos de todo de una vez. ¿Qué te parece? ¿Sale? Me parece muy bien, estoy totalmente de acuerdo y bueno, ante todo, muchas felicidades por volver a regresar. La estrella es usted. Muy Y amable. eso lo sabemos todos. Y yo quisiera contarle un pequeño relato, si me lo permitiese. No, pero claro, esta es su casa, por supuesto. Esto me pasó en 1997. Ajá. No es algo que alguien me haya contado, es algo que me sucedió a mí. De hecho, en este momento se me está empezando a erizar la espalda nuevamente, a pesar de que ya han pasado 13 años. Okay. Perdón si me falta un poquito las palabras. No te preocupes, Jorge. Yo era pasante de medicina en aquel entonces. Ajá. Y me mandaron a un lugar cerca de la ribera de la laguna de Cuitzeo. Sí. Uno de estos pueblos que casi están solos porque ya no hay gente, de toda la gente que se ha emigrado, y me tocó estar en la orilla cerca de la laguna. Ajá. En una de las noches empezamos, mi esposa y yo, que me acompañó durante este año de mi servicio social, empezamos a escuchar un ruido muy fuerte. Las carreteras por allá son muy solas, casi no hay gente. Okay. Y empezamos a escuchar un ruido que pensábamos que provenía de la carretera, pero se oía muy intenso y pensamos mi esposa y yo, se ha de haber atorado un camión. Esto de haber sido como a las 3 de la mañana, entre las 3 y las 4. Sí. Este ruido se comenzó a hacer cada vez más intenso, y más intenso, y más intenso, al grado de que parecía que teníamos un camión de estos que les dicen Torton al lado del oído. Ajá. Pero eso no es lo que nos empezó a espantar. Sí. El centro de salud en el cual estábamos estaba hecho de lámina y empezó a cernirse, como si estuvieran sacudiéndolo, como si lo estuviera uno agitando con las manos. Los vidrios parecía que se iban a arrancar y el ruido era ensordecedor en ese instante. Sí. Y si me lo permite, le puedo decir más o menos cómo era el ruido. Era algo así como un guau, 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 guau. Jamás se me va a olvidar en todo lo que me quede de vida. Entonces, era ya tan intenso el ruido que me levanté de la cama en ese instante. Mi esposa empezó a dar de gritos. Sí. Y yo sentía que lo que fuera estaba encima de nosotros, pero el centro de salud parecía que se iba a arrancar. Abro la ventana y estaba un ovni. Sí, es lo que iba a decirle. Era un ovni que estaba pasando por encima del centro de salud y tenía la dirección hacia el este, como si se fuera hacia la ciudad de Morelia, y eso no me lo contó nadie. Yo lo viví, y yo lo vi, y yo sé que sí existen. Jorge, tú y tu esposa vieron, ¿quién más vería esto? Yo creo que muchas personas, ¿no? Los vecinos que teníamos más cercanos lo oyeron. Los vecinos más cercanos que teníamos estaban casi a medio kilómetro. Okay. Y sí lo escucharon, pero no lo vieron. Pero tampoco lo oyeron tan fuerte, o sea, parecía que nada más exactamente por encima de donde pasó. Sí. Fue donde pasó esto de que sacudió los vidrios, parecía que se iban a arrancar. Sí, y entró una vibración fuerte, ¿no? Fuertísimo, fuertísimo. Sí. Sentía que me vibraba hasta el pecho, la cabeza sentía dentro que me vibraba. Y a pesar de que han pasado 13 años, parece que lo estoy viviendo otra vez. Claro, es una frecuencia muy especial. Y, ¿qué pasó exactamente por tu mente cuando, bueno, primero la impresión de que es ese ruido? Te das cuenta y es una nave espacial. Digo, sí. Pareciera que estamos hablando de una película. No, a veces la realidad supera la ficción. Y esto ha ocurrido en varias ocasiones y es fácil escucharlo, pero vivirlo y narrarlo no es nada fácil, Jorge. No. ¿Qué pasó por tu mente cuando viste esa nave y cómo era? Mucho miedo. Claro. Mucho miedo. Me sentí totalmente indefenso. Ajá. Totalmente indefenso, porque me di cuenta de lo vulnerables que puede llegar a ser en algunos momentos el ser humano. Sí. Y lo siguiente es quedarme casi petrificado, no tanto de la impresión. De verdad tenía miedo. Sí, cómo no. Era circular. Ajá. Y giraba en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Uh-huh. Y había pequeñas lucecitas
en la parte baja, de Sí. color rojo, Sí. que no necesariamente giraban, sino como que bajaban y subían el tono. No se encendían ni Sí. se apagaban, nada más bajaba y subía la intensidad Sí. y desapareció en los siguientes 5 segundos y después no había un solo ruido, como si nunca hubiera pasado nada. Claro, te diste cuenta de algo muy interesante, tal vez te diste cuenta de esto. Cuando ocurre algo así, no hay viento. Es cierto, no había. Como que se detiene el tiempo, como que estás en una cápsula, no hay viento y además no hay otro ruido externo a ese. No, O sea, era no- un silencio total. Claro, no oyes ni un perro, no oyes nada, ni pasos, nada. Es algo así impresionante, de verdad impresionante. Oye, y bueno, como para haber tenido, no sé, 3, 4, 5 cámaras y tomarlo, ¿no? Uy, hubiera sido fantástico, pero yo sé que en ese momento uno no piensa ni en eso, porque No. lo único que pensé en ese instante fue en el miedo, Ajá. y te juro, perdón que te hable de tú, No, te por- juro por que en supuesto, ese gracias. instante me empezó a entrar un pánico de que eso se pudiera detener ahí, o que bajara, porque decía, ¿qué hago? Sí, Era una sensación casi de pánico, y todo esto no duró más allá de 3 minutos, sí. 2 y medio. Bueno, pero esos 3 minutos o 2 y medio se hicieron eternos, ¿no? Eternos, parecía que el tiempo iba en cámara lenta, Sí, y desde ese entonces yo sé que esto es cierto, que esto sí existe, claro. y que aquella persona que diga que no, lo primero que le decía es que no lo tenga que vivir para que lo crea. Claro. Es lo primero que no. Y ese también entra el factor impresión, como cuando hay un movimiento de tierra, Sí. un temblor, dice, duró 25 segundos, dice la tele. No, para mí hicieron como 25 horas, no, qué terrible, ¿no? Así es. Es que también, Jorge, como decía el maestro Sigmund Freud, el hombre le teme a lo que no conoce, y realmente los seres humanos podremos decir 1000 cosas, o alguien puede inventar 1000 cosas en la televisión, pero la verdad no sabemos de esto. No hay una verdad absoluta, y lo peor es que muchos de los seres humanos, en cuestión de situaciones sobrenaturales o de ufología, de ovnis, queremos darle una explicación que nos imaginamos, pero no basada en nada. No puede ser científico nada de lo que digamos hasta que no lo comprobemos, ¿no? Así es. Pero de Pero- que lo viviste, eso nadie te lo va a quitar, y Jamás. esa impresión la vas a llevar por siempre. Siempre. De hecho, ahorita hasta volví a sudar. Sí, cómo no. Y digo, no solamente los fantasmas espantan, la impresión de un ovni así, de la situación que viviste, no, qué cosa, Sí, y mi esposa, que daba de gritos en ese instante por el miedo, Claro. decía, pero ¿cómo se está sacudiendo el techo? ¿Cómo se están sacudiendo las paredes? Yo sé que el centro de salud era de lámina, Ah. pero tampoco era de cascarón. Claro. Y se sacudía. Antes no se cayó, No se cayó, pero se sacudía y los vidrios tronaban Ujú. como si uno les pegara con el dedo así, pero 2, 3 veces por segundo. Claro. Horrible. Vaya, qué cosa. No sabes cómo aprecio que me platiques esto, porque, digo, yo alguna vez pasé por una situación como esta y se siente, no, qué cosa. Pero Así es algo muy satisfactorio. Finalmente da mucho miedo, el impacto queda en la sangre, en el alma, pero es satisfactorio porque dices, ¿qué será, no? Te deja el gusanito, ¿qué será eso? ¿Cómo es que lo pude ver? Y es más, no siempre lo platicas, porque no te creen. Así es. O sea, y tampoco a los que no creen, pues no voy en contra de ellos, ¿no? Es que también es común y normal que no crean. Lo entiendo, porque a lo mejor si yo estuviera del otro lado y alguien me lo hubiera contado, diría, lo está inventando, eso no es cierto. Claro, no Pero sé qué te se juro, tomó. Juan Ramón, que ahorita te lo acabo de contar y estoy temblando. Sí, claro. Y sabes que el público de Exhalofrío saben perfectamente de las personas que nos llaman. ¿Sabes por qué? Independientemente de que nos digan, por la emoción. Cuando alguien dice la verdad, lanza una energía, una emoción. Y eso eso no se puede fingir. Así es. Jorge, un abrazo. Gracias por compartir con nosotros tu experiencia. Y no sé qué decirte. Ojalá te pase otra vez o ojalá que no. Porque
Es muy interesante, ¿eh? Es muy interesante, pero yo sinceramente no lo quiero volver a vivir. Y de verdad, mil gracias por la oportunidad de poderte saludar y de que nuevamente nos des la oportunidad de escucharte. No, al contrario, la oportunidad la tengo yo y es un placer. Ustedes son las estrellas de este programa. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga, Jorge. Igualmente. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego. Vaya, qué cosa. Como diría el célebre maestro Pedro Ferriz. ¿Verdad? ¿Verdad? No, impresionante. Por cierto, saludo a don Pedro Ferriz. Yo fui su productor, fíjate. ¿No sabías, Cristian? Sí, fui productor de don Pedro Ferriz Santa Cruz. Hace algunas lunas, no, hace poquito, hace algunas lunas. Fue un maestro y sigue siendo un maestro para mí, don Pedro Ferriz, un saludo cordial. Y bueno, pues él fue el que introdujo públicamente, el primero que se aventó a decir de los ovnis y todo eso. Y fue criticadísimo, pero ya ves, eso no es un tema que ahora se considere una locura. Hoy hasta científicos se dedican